referente indiscutida de la crónica argentina, periodista, editora y guionista, escritora. El tema de la palabra es un tópico fundamental en su obra, galardonada con el premio Gabriel García Márquez de Periodismo. En este nuevo capítulo de Episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de conversar con Josefina Licitra. Hola Josefina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Cómo va tu vida literaria? No estoy escribiendo por el momento, sí escribo temas del mundo audiovisual, pero todavía no salí de la post-entrega de Crack, así que estoy como acomodándome y viendo qué me interesa. Lecturas, soy malísima tirando los nombres de los libros de la mesa de luz. Sí terminé, ya me voy a acordar el nombre, de Tatiana Tibuleac, El año que mi madre tuvo los ojos verdes, pero tengo que... Era un nombre difícil igual. Sí, pero mira, sí, mira sí. cómo me salió. Sí. Hablando de esto de qué es escribir, ¿no? Me decías recién que no estabas escribiendo, pero sí, y me hace pensar un poco en tu trabajo con la escritura y en qué sería ese escribir. ¿Cuándo uno detecta como escritor que está escribiendo y cuándo no? ¿Desde lo profesional, desde lo cotidiano? Yo siento que estoy escribiendo cuando tengo algún tipo de objetivo remoto en esa escritura que estoy llevando a cabo, como escribir para esto o para meter en una carpeta con un tema que estoy rondando. Y por ahora sí voy tomando algunas notas, pero muy erráticas, y tengo no tengo mucho apuro, ni siento que tengo que estar ya metida en una, ni estoy casi diría haciendo silencio y esperando que ese silencio me habilite a que en algún momento aparezca algo. Pero creo que primero tengo que hacer silencio, estoy como muy en esa del silencio. Porque además venís de un libro que es Crack, que es tu última publicación, que entendemos los lectores que es un libro que demandó mucho de vos, que te hizo poner el cuerpo en muchos aspectos, ¿no? Sí, fue un libro, a ver, todos los libros que escribí de verdad, y no es como un autocliché, me demandaron mucho, o mucha energía física, o mucha cabeza para pensar la estructura, le dedico mucho tiempo, bueno, creo que como todos los escritores, al texto mismo, al trabajo sobre el texto. En este caso además sí, al ser yo misma la materia y el tema del libro, hubo como una demanda emocional mucho más fuerte, pero no estoy haciendo como la plancha de un modo distinto que como lo he hecho en otros casos, que es que necesito como estar en una falsa quietud y ver a dónde como me lleva, a dónde va la deriva, y no sé si es distinto a otros libros. Sí tengo que convivir con las preguntas y las curiosidades de los lectores, que son profundamente íntimas, lógicamente. ¿Qué te dijo tu abuela? ¿Cómo están todos? O sea, me preguntan como si fueran parte de mi familia y bueno, no lo son. O capaz que sí, ahora que abrí la familia a los lectores. Te iba a preguntar sobre esto porque Crack es un libro que toca el tema de la paternidad de manera directa, y vi en muchos reportajes que te hicieron que contabas cómo la gente te escribe a partir de esto, que te convertiste como una especie de consultora o receptora de este tema en las redes, ¿no? Sí, no sé si consultora en cuanto a que no esperan nada de mí, pero sí esperan, hay una escucha que se abrió ahí y sí me cuentan sus temas, sus conflictos, no como el abanico de los conflictos familiares, pero direccionado al mundo padres. A mí también me pasó, ¿no? Sí, a mí también me pasó todos los días, y solo lo he dicho antes, pero no para, entonces me sigue llamando la atención. Todos los días hay algún mensaje de alguien que se sintió tocado en su intimidad por la historia, a pesar de que no hay una réplica exacta de a mí me pasó lo mismo, pero sí silencios dentro de las familias, los roles de la forma extraña o inesperada en la que los padres en general, hablan de sus padres, no de sus madres, encaran la paternidad. Sí, me cuentan mucho, siempre empieza como no sé por qué te cuento todo esto, pero y me bajan toda la materia de sus vidas y está buenísimo, a mí me gusta eso. No sé si la cosa es no estoy tan sola, pero forma parte del elemento inesperado que traen todos los libros, que decís, bueno, ¿con qué me voy a sorprender después de haberlo entregado y de empezar a ver cómo el libro se completa a partir de la mirada de los lectores? Como qué va a venir cuando se dé esa completud. Y lo que vino no me la veía venir y está buenísimo, porque es inesperado y es como más
darle una dimensión de problema colectivo a lo que yo creía que era un problema absoluta y profundamente individual. Hablaba recién del término libro, para referirnos a Crack, porque me genera cierta curiosidad saber cómo lo percibís vos en términos genéricos. ¿Entendés que es una novela autoficcional? ¿Entendés que es una crónica? ¿No te interesa mucho nominalizar un poco el libro? ¿Cómo es tu relación con los géneros? A mí, nominalizar siempre me interesó. Creo que es ordenador encontrar un nombre a las cosas, y en el caso de un libro, ver en qué estantería de una librería lo metes, a mí me ordena mentalmente. Esto me cuesta, creo que sintéticamente funciona bien el término autoficción, hasta se dice fácil, es más rápido, lo decís más rápido que crónica del yo, pero lo cierto es que no es una autoficción, porque eso no es un libro que tenga ficción, salvo que uno entienda que cualquier recreación es una ficción, porque es cierto, uno elige un punto de corte, o hay un trabajo de mí mismo, incluso como personaje, de todas las personas que aparecen en el libro, sobre todas ellas hay un trabajo, pero es un trabajo con recursos y mecanismos propios de la no ficción, así que yo no lo puedo encuadrar en una autoficción. Supongo que es una crónica del yo, una novela del yo, ni idea, hay como tantas formas de decir lo mismo, pero lo único que sí me interesa, quizás por mi tradición periodística, necesito como aclarármelo todo el tiempo a mí misma y a los otros, que es un libro de no ficción, no hay nada ficcionado ahí. Después, qué categoría tiene, no tengo la menor idea, pero no ficción es un género lo suficientemente amplio como para que entremos unos cuantos ahí dentro. Y hablando de la crónica como género, vos siendo una de las exponentes, ¿cómo ves a la crónica en términos literarios hoy en la Argentina? La vez pasada también conversábamos con Ana María Joa respecto de cómo ve al microrrelato, ¿no? Como esos géneros que no son los más populares a la hora de ir a una librería y elegir qué leer, ¿no? Siempre fue un género de nicho. Creo que la crónica periodística era un género que consumían los periodistas que querían ser cronistas y alguna gente más que por alguna razón misteriosa se acercaba a ese tipo de libros. En general no misteriosa, quizás porque les interesaba el tema. Entonces de esa manera entraban a la crónica. Pero no se la consumió nunca, me parece, como una pieza literaria por fuera de lo que es el circuito del periodismo. ¿Cómo la veo ahora? Creo que ya va salida del boom, que fue un boom, insisto, como dentro de los marcos del mundo periodístico, no es que estaba todo el mundo leyendo crónica, la verdad es que no, creo que nunca fue así. Puede ser sí el caso de Leila Guerriero, es una persona que trascendió y que es bastante leída, pero a veces también me pregunto si es bastante leída según los cánones de lo que es el mundo periodístico o si es bastante leída en términos como generales, si se puede poner a la altura de libros como, no sé, de un libro de Claudia Piñeiro, que es, ¿no?, por dar un ejemplo de una novelista como muy popular. Pero nunca fue un género popular. Y por sobre eso, además, ahora creo que lo que había de popularidad cayó, porque hay algo de la crisis del mundo periodístico, las revistas no le dedican demasiado espacio o ningún espacio a las crónicas. Y lo único que la sostiene es el mundo editorial, el mundo de los libros. Eso sí es cierto. Y uno va encontrando como perlas dentro de ese soporte, pero no sé si la veo como en el mejor momento. Hay mucha como competencia narrativa. El audiovisual es una gran competencia para la crónica también, porque es una manera, el documental arrastró como mucho de ese interés por temas reales, narrados como con una búsqueda estética. Así que no sabría decir cómo la veo. Creo que la veo errática, como es errático el periodismo en este momento y como es errática la literatura de no ficción. Lo que no quita que haya buenos libros que salen y que da ganas de leer. En términos editoriales le fue muy bien a este libro, a Crack. Sí. Y quiero saber si te sorprende en algún momento que la gente esté tan interesada en el mundo de los lectores por saber de vos, de tu vida. Esto no es como falsa modestia, realmente creo que a nadie le interesa saber de mí, pero creo que hubo algo de la historia que funcionó. Al libro sí le fue bien, por lo menos comparativamente con mis libros anteriores, que igual nunca, o sea, son libros que han tenido una recorrida y siguen estando como en circulación, menor, lo que sea, pero siguen circulando. Pero en comparación con esos libros, sí, a Crack le fue muy bien. Siento que le sigue yendo muy bien porque eso
parece la gente me escribe como mi público, ¿no? Pero cada tanto me escribe gente y yo digo, bueno, sí, se sigue leyendo, lo siguen recomendando, se sigue regalando. Gente que totalmente desconocida me escribe y es verdad que circula. Creo que hay algo del tema que yo no sabía que iba a ser como universal y sospecho que el hecho de contarlo, dos cosas. Por un lado hay algo impúdico en el libro que puede llegar a ser atractivo. O sea, no me guardo nada en cuanto a que una vez que elijo escribir sobre algo no voy a estar haciéndomela, esto no lo cuento, si lo voy a contar lo tengo que contar. Entonces no hay como mucha especulación respecto de qué me guardo y qué no. Y después tiene una estructura que siento que funciona, que es una estructura un poco como de thriller emocional, que mi padre está en el país por unos días, yo no me hablo con mi padre y estoy a la espera de que mi padre me llame. Y esa espera, que es lo que cuenta un poco el libro, mientras se va contando el porqué de ese vínculo roto, creo que esa espera funciona también como manera de enganchar y hace que el libro se lea rápido, que eso también es algo que me dice mucho, lo leí en 4 horas, y siento que esa velocidad y la posibilidad de que sea un libro como de digestión, entre comillas, sencilla, hace que también circule bien. Dijiste que no hay nada de ficcional, pero sí se entiende como autoficción desde el género, ¿no? Pero quiero saber en ese proceso de elegir qué contar y qué no contar, más allá de lo que quedó afuera, digo, ¿qué te pasó en el momento de decir, uy, esto, qué va a pasar en el afuera con los míos, con mis cercanos, si lo cuento? Sí, estaba con esa pregunta todo el tiempo, pero también entendí que si escribía con esa pregunta en el oído no iba a poder escribir, porque en cada página hay una razón para que yo no escriba el libro, si pienso en qué van a pensar en mi familia o en una parte de mi familia. Y siempre jugué como teniendo muy a favor la ficción de la soledad del escritor. Cuando escribís estás solo frente a tu computadora, sola en mi caso, y bueno, yo trato como de decir, bueno, estoy sola, estoy en esta, escribo lo que siento que tengo que escribir, y no pienso en lo que hay del otro lado, que por supuesto son lectores, entre ellos mi familia. Si pensar en eso lo podría escribir, creo que los escritores y las escritoras estamos ahí. Creo que lo más saludable es ignorar esas voces del futuro que pueden venir con reproches, es ser como fiel a lo que vos querés contar y en mi caso por lo menos que nada me saque de eso. Esto no significa que yo escriba con deseo de daño o para nada, creo que no es un libro creo que es un libro amoroso, pero si yo atiendo a la posibilidad de un problema, no puedo hacer nada, así que me hago la sonsa sistemáticamente. Este es un libro que habla de la paternidad, pero habla de tu padre, no sé si de la paternidad, pero habla también de vos, ¿no? Me parece que corre un poco ese eje en las lecturas que se hacen de esta obra. ¿Qué pensás al respecto? Porque siento también que, si bien estás contando la historia de tu padre, es tu historia, es la historia que viviste vos de tu padre, ¿no? Bueno, eso para mí es central, porque para mí es mi historia lo que estoy contando. Lo que pasa es que la historia de mi vínculo con mi padre, inevitablemente tengo que hablar de mi padre para que se entienda de qué está hecho ese vínculo, pero es mi historia, así que lo que más me interesaba rescatar de eso y entender y decodificar, y yo me valgo de la escritura para eso, es por qué me hice escritora y por qué dejé de escribir, que es uno de los elementos centrales del libro, es que cuando mi padre me deja de hablar, yo dejo de escribir. Entonces, ese vínculo tan estrecho que yo no sabía que existía entre mi padre y mi escritura, me llevó a pensar, bueno, ¿por qué si mi padre no me habla, yo no escribo? Entonces yo antes escribía por qué, cómo era mi vínculo con mi padre, para que yo me hubiera hecho escritora, por decirlo como de una manera bastante genérica. Y el libro trata bastante de eso, de mi vínculo con la escritura, que está muy atravesado por el vínculo con mi padre, que es parte de lo que cuento en el libro. Sí, inevitablemente tengo que hablar de él, pero para mí es central, y hasta me ayudó a no perder el eje escribiendo, que el libro trata de mí, pero para poder iluminar zonas que quería iluminar, indefectiblemente tengo que iluminar a mi padre, en mucha menor medida a mi madre, de un lugar más lateral a mi abuela y bueno, a media familia, ¿no? Salí ahí con la linterna a enfocar a todos. Hay un tema también que dijiste recién, que es el de la palabra, ¿no? Una palabra que va y que viene porque se da y se quita, ¿no? Un padre que dice,
te voy a quitar la palabra, Uh-huh. y eso a su vez surge el efecto de que la palabra llegue, ¿no? De que se haga libro, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Hay un trabajo ahí intencional con la palabra de la literatura como reacción, o surge desde otro lugar. No, es totalmente intencional. Yo necesitaba volver a escribir. No solo, no a nivel ganapán, porque vivo igual de la escritura, que yo trabajo en una productora que se llama About, que es la productora de Armando Bo, y o sea, yo sigo escribiendo, no es que me cortaron las manos, pero la escritura que a mí me hacía bien y me ayudaba como a construirme y reconstruirme cada tanto, esa escritura no la puede volver a tocar, que era como con elementos más autorreferenciales, más exploratorios. Y yo necesitaba recuperar eso porque hace a lo que soy. Entonces el libro por eso también es un libro, ahí sí definitivamente es el que más me costó escribir por lejos, porque suponía buscar una estructura, contar una historia, no dejarme arrastrar por la emocionalidad, que en términos especulativos cuando escribís no suma escribir llorando, por decirlo de alguna manera, o tienes que estar como muy en tu eje para escribir, por lo menos para editar lo que escribiste. Y pensaba que la manera que yo tenía de recuperar eso, por obvio que suene, era escribiendo. Y la manera que yo tenía de obligarme a escribir fue como firmar un contrato, porque los contratos tarde o temprano siempre tengo la sensación de que alguien me va a hacer un juicio, entonces yo los cumplo a rajatabla. Es la escritura bajo presión, digamos. Soy como hija, nieta, bisnieta del rigor absoluto. O sea, necesito un látigo, pero bueno, sabía que en este caso más que nunca, si yo no tenía esa presión, no iba a entregar el libro, y ese libro yo lo necesitaba, por obvio que suene, para volver a escribir. Gracias a eso yo siento que recuperé algo que se me ablandó y ya se me destrabó algo. Es raro porque es una dimensión casi terapéutica, que por otro lado yo no conecto demasiado con mi mundo, pues yo siempre escribí con mucho dominio y muy despsicologizadamente. Nunca problematicé la escritura, siempre siento que es una zona que con más o menor destreza, pero que la manejo, que la controlo. Y eso, sin embargo, me descontroló durante años, no lo pude tocar, y el libro sirvió para volver a conectar con eso que siempre hice y que dejé de hacer por años. Hay un tópico sobre la figura del escritor que aparece, ¿no? Que tiene que ver con desde dónde se escribe, cómo se escribe, para qué escribe uno, que aparece también a lo largo de toda la novela, ¿verdad? Sí, me cuesta como extrapolarlo y decir los escritores, como mucho puedo responder por qué escribo yo, y que casi que el libro me sirvió para entender por qué escribo, pues tampoco, no es que ni lo tenía en claro, no es una pregunta que yo necesitara hacerme. Pero para poder responder esa pregunta es verdad que leí los padecimientos de un montón de escritores que trasladaron esa forma de concebir la escritura a libros en los que hablan del hecho de escribir, y hubo como zonas en las que puedo pensar en términos colectivos. Hay algo, en general, algo que o puntualmente, no en general, que me gusta mucho, se lo leía Marguerite Duras, que dice que uno no escribe, uno no necesita silencio para escribir, sino que necesita escribir para hacer silencio. Por ejemplo, eso que nunca lo hubiera pensado invirtiendo el orden de las cosas, me parece muy luminoso y me ayuda a entender algo propio de por qué escribo, porque es verdad que cuando uno escribe hay algo como que tenés que empezar a desatender de la voz del entorno. Cuando vos me preguntabas por mi familia o qué es lo que puedo pensar ese silencio que es acallar las voces y las líneas morales que puedan aparecer como fantasmáticamente cuando uno escribe, es sumergirte en un silencio, lo más parecido a un silencio absoluto, como el oído absoluto de Charlie. Bueno, un silencio absoluto creo que es una zona, no sé, que los que hacen meditación llegarán, yo no llego meditando, pero sí llego escribiendo, y me parece interesante. Después no sé los demás escritores por qué escriben, cada uno tendrá sus razones, pero creo que hay algo en conexión con el silencio que nos podría llegar a hermanar de alguna manera. Otro tópico que tocabas en este libro y en otros también, en 38 estrellas también aparece esta idea de lo político, de la política propiamente dicha, ¿no? De la política partidaria. ¿Cómo te llevas vos con eso, con esa cuestión? Tengo un vínculo raro, sinuoso, con el mundo de la política, así tipo arquetípicamente. Está en el libro, está en 38 también.
Mis padres militaron en la izquierda en los 70, muy, muy, muy jovencitos, tenían la edad que tiene hoy mi hijo, 20 años. Digo esto porque no paro de redimensionar todo el tiempo lo chicos que eran cuando veo ahora eso, a mi hijo, y pienso, uy, en los 70 él podría haber estado militando. Y tengo como una mirada, no ambigua en cuanto a que sé si uno lo dividiera en mitades de qué lado se para uno, y tengo bastante en claro de qué lado me paro, pero eso no me impide hacerme preguntas y pedirle a la izquierda progresista un poco más de esfuerzo en su conexión con sus causas, porque siento que en el medio cuando se desconectan demasiado del entorno termina avanzando un sector político, me parece que puede ser más dañino. Entonces sí, lo que tengo es como una mirada un poco ambivalente, está todo bien, pero hace un poco de autocrítica, porque capaz que te mandaste mocos que después pagamos todos con figuras políticas más nefastas. Y estoy en eso, como quizás estoy un poco enojada por momentos a ver, al progresismo le pido mucho más que a otras corrientes políticas, y creo que a mí les veo como un número rojo que me molesta. Estoy esperando una autocrítica que nos saque de acá, básicamente. Hablabas recién de la edad que tenían tus padres. Sí. Te hace, no sé si es la palabra exacta, pero bueno, es un poco la que me sale también preguntarte, ¿te hace perdonar algunas cuestiones? El tema de la edad, el tema de la juventud. Sí. No sé si la podés perdonar, porque nunca tuve una cosa culpabilizante, severa, pero no puedo no poner en cuadro ese dato. Eran muy jóvenes. Hoy un pibe a los 20, 21 se equivoca por otras cosas. En ese momento el tema era la militancia, la sensación de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, como decían todo el tiempo, porque la revolución cubana dio esa condición de posibilidad altísima, que es como un esfuerzo y como la pegamos, un esfuerzo y la damos vuelta. Y esa sensación hizo que decenas de miles de personas se la jugaran, algo que después uno ve con el diario del lunes, lógicamente también es mucho más cómodo, más fácil leerlo así, pero que era como una boca de lobo. Pero en ese momento, bueno, no se veía así, y eran muy jóvenes. Y yo, sí, si hubiera como una... A ver, no sé si la palabra es los disculpo, porque no hay una culpabilización de mi parte. Pero por lo menos sí pongo eso en cuadro. No así las dirigencias, creo que eran más grandes que esos pibes y esas pibas, y a las dirigencias, sí, los pongo en otro lugar distinto que el de lo que yo entiendo que fueron como una especie de mártires de los 70, que son los chicos de 20 y pico de años que murieron o que se tuvieron que ir del país, ¿no? ¿Crees que la política fue de alguna manera una de esas cosas que te alejaron o que hicieron que el vínculo que tenés hoy con tu padre sea no por cuestiones de diferencias ideológicas, sino la política como la responsable de que tu papá hoy esté en otro país? No, a ver, siento que es muy pregnante el elemento como la política, y si uno la pone a jugar en cualquier narrativa puede como absorber buena parte de los motivos por los que uno cree que alguien, por ejemplo, se fue del país. Uno pones la política y dices, bueno, fue la política. La verdad, yo siento que puede ser el detonante, lo que hace que alguien se vaya porque tiene que salvar su vida, pero después la democracia volvió, el país volvió a tener condiciones para un regreso, y ya cuando no volvés son otras las razones, ya no es la política, son razones tuyas que me parece que son atendibles, pero uno es como siempre echarle la culpa es como pegarle un borracho para mí, de decir que la culpa es de la política. La culpa es una construcción muy compleja. Cada uno tendrá sus razones por las que se queda, por las que vuelve. Mi padre en concreto tendrá las suyas, que no creo que tengan que ver con la política, definitivamente, más allá de que se fue por un tema político. Entonces, no echo la culpa. Es un elemento que está, que de hecho intenté que no crezca, que no creciera en el libro, porque siento que es muy fácil direccionar hacia ahí el problema, y para mí el problema no fue político. Entonces creo que hay como otras razones por las que
familiares, te diría, por los que mi padre no volvió. Pero así que no le echo. Tengo mis broncas, pero no es un problema político el que está por debajo de la distancia con mi papá, ¿no? Nos contabas recién que te escriben tus seguidores para contarte sus experiencias. ¿Te escriben para preguntarte cómo va la cosa? ¿Cómo va el vínculo? No me escriben para eso. Una segunda parte más tipo de privado de mensaje. No, pero hubo una vez que eso, quizás ya la conté, no me acuerdo, pero me resultó muy graciosa que me invitó Cristina Mucha a Los Siete Locos, que es, bueno, Cristina que es una figura muy importante, emblemática, es como nuestra Mirta Legrand de los libros. Sí, no sé si le encanta, supongo que sí le va a gustar la analogía porque como es top. Y terminó la entrevista y sí, me acuerdo que se acercó y me agarró como del antebrazo y me dijo, nena, cualquier cosa avisa. Entonces, y me pareció hermoso y siempre pienso, bueno, cualquier cosa aviso, pero por ahora no pasó nada. Así que nada que avisar, más de lo mismo. El arte de tapa también es re interesante para analizar, ¿no? Porque estás vos y está esa sombra que se proyecta pero no se ve bien, que está medio desdibujada, ¿no? Sí. ¿Cuánto costó la selección o la elección de esa portada? Muy poco, sí se hizo último momento, pero en los últimos meses, una vez que entregué el libro, yo no encontraba una tapa, no sabía en realidad cómo resolver, sentía que tenía que ser una foto, o sea, algo que jugara con lo documental. De hecho, El Salto de Papá de Martin Sivak también tiene una fotito ahí, como las referencias de estas historias más, mi papá alemán, o mi padre alemán de Mónica Müller también. Como siempre se entra a jugar alguna foto familiar, pero por otro lado no estaba para poner la cara de mi padre en la portada, pues ya iba a ser mucho para levantar después, pero a su vez quería ver de qué manera cómo se podía hacer. Entonces me acuerdo que agarré el celular. Yo soy muy mala con la tecnología, pero a mi manera le mandé a Huechu, a Ventura, Juan Ventura, lo que a mí se me ocurría que era una manera de tapar la cara de mi padre, como jugar un poco con un poco gráficamente, trabajar sobre esa foto. Se la mandé a Huechu y él devolvió algo mucho más interesante, que es este tratamiento sobre la imagen, quitando la parte de la cara de mi padre, pero sí dándole como ese marco casi medio fantasmal. Y sí me interesaba por meterle como ese otro elemento, meter unas orejitas de conejo, porque el conejo es algo que atraviesa todo el libro y que me parecía que con muy poco, de un modo muy económico, con esas orejitas se podía llevar el mundo que el conejo trae a la portada. Y a ver, lo que sí pasa lo aclaro para que se entienda, a lo largo de la historia va apareciendo un elemento muy enigmático que se resume en la figura de un conejo. Hay como distintas. La Casa de los Conejos, que es una casa que fue como reventada por los militares en La Plata, en la que murió gente muy cercana a mi familia. Bueno, se llama así, La Casa de los Conejos. A mí de chiquita me decían conejo, porque era como yo le decía al conejo cuando era chica. Soy conejo en el horóscopo chino, cosa que no sé qué significa, pero soy conejo. Aplica. Bueno, había como distintas cosas que tenían que ver con el conejo y en algún momento sentí que era como, no está en el libro, pero fue una lectura que apareció después y que me parece que es interesante, que es que el conejo resume algo de lo misterioso, de lo que no tiene como mucha explicación, de lo que está ahí para representar el misterio, que es que uno pueda abrir un abanico de hipótesis de por qué las cosas suceden, pero hay una parte que no sabes por qué se da. Ese no saber creo que aparece ahí en ese conejito y bueno, y me pareció que estaba bueno sumarlo a la portada. Tengo una amiga que no lee ni la sinopsis ni los comentarios de los libros porque dice que algunos son demasiado explícitos, entonces se deja llevar o por el autor o por el nombre, ¿no? Y pensaba en la elección del nombre crack, ¿no? Y en el sentido polifónico de la palabra y en el sentido que va cobrando antes, durante y después de la lectura, ¿no? A mí sí, justamente por eso mismo me gustaba el título. Tardó en llegar. No te dice mucho, no te indica nada a priori. Es que había opciones. En un momento este libro
tuvo como una precuela que fue una crónica que salió en un medio del exterior que se llamaba Señor Lisitra. Y dije, bueno, la primera opción fue, de hecho en el contrato el título de referencia que se puso era Señor Lisitra. Después como que quedaba raro, Señor Lisitra por Josefina Lisitra, como que quedaba feo. Pensé otro título que sale de un mail que me escribió mi padre y es Bajo la línea de flotación, que es una línea que él puso en un mail como muy duro que tuvo conmigo. Pero nada, no estaba mal, pero en un momento apareció Crack y Estalla, que abre hacia más de un sentido, como decías vos, que puede hablar de una rotura física, que de hecho el libro también tiene algo de eso, que mientras espero que mi padre me llame, yo lo hago en un estado de convalecencia porque me rompió un pie, que a su vez conecta con la historia porque me rompió un pie en una clase de danzas y yo retomé mis clases de danzas que bailé toda la vida, pero bueno, después por la vida misma dejé de tomar clases y retomé porque impedida de escribir yo necesitaba como un espacio expresivo y volví y bueno, y el día que me quiebro me llama mi abuela y me dice: tu padre llega al país en 2 días, no sé qué vamos a hacer. Entonces el Crack habla de algo que se rompe físicamente, de un vínculo que se rompe también, puede conectar con esto de qué crack, que es, no sé, tu padre tal vez, no sé, pero puede jugar también con eso, puede ser una ironía. Me gustó que fuera, y que a su vez en un libro que habla de la falta de palabra, de un lenguaje que queda en suspenso, el título no sea una palabra, sino que sea un ruido, una onomatopeya que alude a un ruido, así que no me parece, está mal que lo diga yo, pero me parece un titulazo, estoy contenta. Tenemos Crack y tenemos 38 estrellas y quería preguntarte antes de terminar con esta charla sobre esa otra crónica que como dijimos recién se llama 38 estrellas, cuentas la historia de la fuga más importante de la cárcel de mujeres, en este caso en Uruguay. Y quería preguntarte, entendiendo que no se sabe bien si la literatura sirve para algo, pero en este caso sirve para contar, ¿no? Algo que no se contó antes, que se eligió no contar por un factor cultural, por la construcción de una cultura, que decías ahí un poco en el libro, ¿no? Sí, 38 es una historia espectacular. Me enteré de la historia cuando, no sé, hace ya como 10 años... Estaba entrevistando a Lucía Topolansky, a la ahora viuda de Pepe Mujica. Y durante la charla, como al pasar, mencionó, no, porque nosotros en la fuga, y siguió hablando, y me quedé con ese dato, dijo, ¿de qué fuga hablas? Me contó un poquito más, pero sin muchas ganas de andar desarrollando. Y después busqué, había muy poca información, lo poco que supe es que en 1971, 38 presas políticas, en general del movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero también había algunas anarquistas, algunas comunistas, y se fugaron, vaciaron un pabellón por completo en la cárcel de Cabildo en Montevideo. Una fuga organizada además. Sí, digamos. Organizada, sin violencia, sin sobornos, que parece como algo menor, pero en general otras fugas que se hicieron, por ejemplo la fuga de la que participó Pepe, que fue el abuso, 3 meses después se pudo hacer, fue espectacular, está en el Guinness de los récords, se fueron 111 tipos. Pero se hizo como sobornando un par, que no le quito mérito, pero lo que digo es, tenía otra lógica. Esta fue una fuga limpia, total, y lo que me interesaba mucho es que no solo estaba buenísima, sino que empecé a buscar y nadie había escrito nunca sobre eso, aun cuando el movimiento Tupamaro tiene como una narrativa muy desarrollada porque había muchos escritores que formaban parte del movimiento. Pero era algo más interno, ¿no? De circulación interna más. Sí, era un dato, pero que no se había desplegado al mundo, insisto, dentro de un movimiento que acostumbraba a desplegar sus proezas al mundo. Hay un montón de libros sobre el movimiento Tupamaro, sobre la fuga de Punta Carretas, que fue esta fuga enorme, libros así, o sea, es este ancho real, historia de los Tupamaros, y en la historia de los Tupamaros había 2 páginas sobre la fuga de la Estrella, sobre la operación Estrella, que es como se llamó, y tenía que ver, sí, por cuestiones de época y que las mujeres estaban como puestas en un lugar casi decorativo. Y bueno, me pareció que también por esa razón era una historia muy importante de contar y sí, conectándolo con Crack me pasó que en mi familia tengo como cierta sensación de haber escuchado a mi padre, que además es un cultor, como uruguayo, un uruguayo emocional, es argentino, pero creo que hubiera querido siempre ser uruguayo, hablar con mucha admiración de los Tupamaros. Y me servía de alguna manera contar esa historia y contar la historia de la izquierda en Uruguay,
porque es casi un caso de laboratorio en el que se replican elementos que después tuvo la izquierda en Argentina, pero sin la tintura que le da la sangre, que es que en Uruguay no hubo hubo muy pocos desaparecidos. Los uruguayos desaparecidos en general desaparecieron en territorio argentino, no en Uruguay. Entonces estaban dadas las condiciones para que yo pudiera ver de qué estaba hecha esa época, cuál era como el léxico de los 70, sin tener como el ruido del horror que vivimos acá. Allá estaba todo más, entre comillas, limpio y se veían como los movimientos con más nitidez. Entonces me resultaba interesante también por eso, que es como el aspiracional de buena parte de la izquierda argentina estaba en los Tupamaros, porque eran ingeniosos, porque no mataban al pedo, porque les funcionó muy bien. Después, bueno, tuvieron una crisis de crecimiento como las empresas y sonaron. Pero tiene una narrativa hermosa y la historia puntualmente de esta fuga, que tiene elementos de policial que me parecen súper atractivos, y el hecho de que estuviera protagonizada por mujeres que quedaron fuera del relato, me parece que era como un pulgar arriba por todos lados. Para terminar, charlamos sobre 3 conceptos. Vos me tenés que decir lo que se te ocurra, lo primero que te venga a la mente. Puede ser extenso, puede ser breve, lo que vos quieras. La primera palabra va a ser silencio. Es mi norte, es mi utopía. Hay un poeta, Frank Baez, dominicano, espectacular. Y hay un poema de él que habla de un hombre que va caminando hacia el silencio. Es mucho menos solemne de como lo estoy diciendo yo, es un poema muy divertido, pero yo voy hacia ahí. Más allá, voy a poner como horrenda, todos vamos hacia el silencio, pero me parece que es algo que se perdió. Es un momento, una época de mucho ruido, pero más allá de entrar en la diatriba de la época y las redes y qué sé yo, a mí yo voy hacia... Es un destino emocional e intelectual, eso. La segunda palabra es danza. Creo que el cuerpo tiene un lenguaje que por lo menos las personas que vivimos de otro tipo de lenguaje hemos decidido en general ignorar. Y creo que la conexión con el lenguaje del cuerpo, que en mi caso se acomoda a través de la danza, para otras personas será otra cosa o será otra práctica, para mí es importantísima para escribir incluso. Hace unos días estuve dando como una clínica muy chiquitita en Tafí del Valle, en Tucumán, y no quise, me daba un poco de, como dirían los jóvenes, cringe, no los iba a poner a bailar, no iba a hacer eso, no va a suceder, pero me hubiera encantado que haya alguien que tome ese aposto y poder trabajar en tándem, porque creo que a veces para escribir hay como que desbloquear cosas que funciona muy bien desbloquearlas desde lo físico, así que creo que la danza tiene mucho que ver con la escritura, como otras artes supongo, ¿sí? Tengo una última palabra que es guión. A mí me encanta, me parece muy divertido el mundo audiovisual. Entré porque vendí los derechos de 38 estrellas y quería ser yo la guionista sin saber ni cómo se escribió un guión, entonces acepté un trabajo medio basura, por decirlo de alguna manera, escribir una tira para entender cuáles eran los trucos. Ese fue el comienzo, seguí aprendiendo mucho tiempo más y me parece muy entretenido. Creo que es una concepción de la escritura que te reacomoda mucho el ego, porque el escritor escribe solo, en general está acostumbrado a que le digan que es genial, y acá pasa un montón de gente, mira y opina, y a nadie le importa si tenés una tradición como firma, si sacaste libros, miran si la estructura funciona, si no funciona. Es un trabajo muy colaborativo y me encanta también estar como en contacto con una forma de escritura colaborativa y que se completa en última instancia con actores que la reformulan en escena. Me parece hermoso, estoy muy contenta con ese trabajo. Josefina, te vamos a despedir y te vamos a regalar este ejemplar de Se dice así, de Leila Zuccari, que es una de las novedades de este mes. Estoy muy contenta porque la quiero mucho a Leila y todavía no había leído su último libro. Me encanta cómo escribe y la quiero, insisto, la quiero mucho, así que genial, lean este libro. Además del mío. Muchas gracias, Josefina. De nada, vos. 48 horas antes.
El próximo sábado mi padre vendrá al país. No nos vemos desde hace 10 años y dejó de hablarme hace 8. Me enteré del viaje por su madre, mi abuela, quien hace unas horas me lo dijo por teléfono. Su llamada entró poco después de que me rompiera el pie izquierdo en mi clase de danzas. La atendí en el auto, mientras intentaba conducir con el derecho. «Josita, viene tu padre, el sábado». Su tono no era festivo. Hablaba como si viera un tornado en el horizonte. No supe qué responder. Me dolía demasiado el pie. Unos minutos atrás bailaba con la cabeza vacía y ahora tenía 2 problemas nuevos compitiendo por el primer puesto. No entiendo qué hice para lastimarme. Fue algo tonto que terminó con un crack. Este es el inicio de Crack, de Josefina Licitra. Puedes encontrar Crack y 38 estrellas, editadas por el sello Seix Barral, en la tienda oficial del Grupo Planeta Argentina. Ingresá a www.planetadelibros.com.ar. También nos puedes encontrar en Instagram. Aparecemos como @planetadelibrosar, @planetadelibrosar. Mi nombre es Ever Oroná y me podés encontrar también en Instagram como @egoeversum. Hasta aquí hemos llegado en este nuevo capítulo de episodios de un futuro anterior. Nos vemos en la próxima entrega.